Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches y muy buenas noches a todos. Buenas noches, Karen. ¿Cómo está? ¿Cómo está, licenciado? Buenas Bien. noches. Bueno, el día de hoy iniciamos el módulo 10. Ya, en realidad, ya con este módulo hemos concluido el diplomado. Y bueno, el módulo inicia el día de hoy. Mañana tenemos clases, mañana miércoles y también el día viernes. Estamos reponiendo hoy la clase de ayer. Bueno, les presento al licenciado Pedro Martínez Turizaga Sagárnaga. El licenciado tiene una licenciatura en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. También tiene una licenciatura en Auditoría en la Universidad de Aquino. Ha hecho diferentes cursos en el exterior. También tiene el diplomado en Educación Superior. Y por favor, licenciado, si nos puede contar un poco de su experiencia profesional. Bien, sí, he estado trabajando en los últimos años en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ya son 11 años. Y bueno, he empezado como analista el año 2009. Luego, bueno, de un tiempo también me ascendieron a jefe de estudios e investigaciones. Actualmente soy director de estudios y publicaciones ya por 3 años. Y bueno, pues durante mi recorrido por ASFI, anteriormente había estado trabajando también en entidades financieras, pero bueno, quisiera comentarles la última parte porque creo que es de la cual vamos a también estar tratando durante el módulo. He estado participando en el Consejo de Estabilidad Financiera durante los últimos 5 años desde su constitución, en realidad, en las ponencias de ASFI, en análisis de riesgos. También, bueno, en la realización de estudios que se han utilizado para los cambios normativos. He tenido la oportunidad también de participar en diversos cursos nacionales e internacionales relacionados con el sistema de intermediación financiera y el mercado de valores también. En diversos países, poder visitar inclusive Suiza, el Comité de Basilea del año 2018, y otros varios cursos, ¿no? En diversos países, Estados Unidos, Panamá, etcétera, gracias a, digamos, al apoyo que me ha dado la ASFI en el enriquecimiento de mi carrera profesional, ¿no? Entonces, encantado de poder compartir con ustedes mi experiencia. Tengo un artículo escrito también en una revista de análisis publicada por ASFI el año 2012. Pueden buscarla si es que desean. El título del análisis es el impacto de implementar Basilea 3 en nuestra economía, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los artículos, bueno, que he estado escribiendo durante este tiempo. Y bueno, pues encantado de tenerlos acá. Espero que podamos compartir bastante. Yo también quisiera aprender mucho de ustedes y tenemos mucho material que creo que les va a ser útil, ¿no? Eso sería mi presentación, Karen. No sé Ya. si quería comentar también en cuanto al foro. Si mañana vamos a tener clases, creo que habría que 2 esta semana. ¿Cómo haríamos lo del foro? Sí, va a estar ya el día de mañana el foro para que lo puedan responder al foro hasta el día domingo, como ellos ya saben, ¿no? Bueno, Excelente. hablando un poco del tema de la ponderación, bueno, yo lo voy a dejar licenciado, tengo que presentar otro curso, pero por favor, entre los 100 puntos, yo quisiera que por favor les explique la forma de trabajo, eh, viendo que el 70% es el tema del examen. Ya habíamos visto, ¿no?, el tema de foros, que es el 10%, y el 20% que es la participación, ¿no?, en el aula, un trabajo. Tal vez eso ya le dejo a usted para que lo pueda explicar. Y yo le voy a Excelente. pasar la lista de asistencia ya dentro de un momento. ¿Ya? Muy bien, Listo. muchas gracias, Karen. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Bien, entonces vamos a tratar de hacer la clase lo más participativa posible. Entonces, si bien me van a pasar la lista de participantes el día de hoy, de todas formas, ¿no? Yo tengo acá los nombres en el Zoom. Entonces, por favor, siéntanse libres de participar. Pueden pedir participación o hablar directamente cuando haga alguna consulta o haga alguna pregunta. Por favor, siéntanse libres de aquello. Como dijo Karen, 70 puntos son para el examen, que los vamos a dar la próxima semana.
después de la última clase, me imagino que será entre sábado y domingo de la subsiguiente semana. Vamos a tener también la participación en los foros, que son 2 por semana, ¿no es cierto? 5 puntos va a ser cada semana. Con eso tendríamos 10 puntos más, 70 más 10, tenemos los 80. Y 20 puntos adicionales por la participación. Entonces, vamos a estar agradeciendo la participación de ustedes. En el caso de que sea posible, también sería bueno que activen sus cámaras, así podemos tener una buena interacción entre los que estamos aquí presentes. De todas formas, cualquier pregunta, como les digo, me paran, ahí me hacen la pregunta o también están libres de comentar en el momento en el que se hagan las consultas. Bueno, creo que con eso hemos introducido esta primera parte y a fin de que, bueno, pues completemos nuestro programa, voy a compartirles la pantalla con la presentación para el día de hoy. Lo siguiente, me imagino que ya han descargado la presentación que está colgada en el sitio de la universidad o del instituto, ¿no? El tema es el sistema financiero nacional. En este módulo vamos a hacer un vistazo global del sistema financiero de nuestro país, tanto el mercado de intermediación, valores y el mercado de seguros, pero con énfasis en el mercado de intermediación y valores, debido a que son los que tienen más movimiento, más que todo intermediación que valores. Vamos a ver también algo del mercado de seguros. Sé que han pasado ya estos módulos anteriormente, tienen un módulo de valores, tienen también algo de intermediación, pero aquí vamos a tratarlo de ver de forma más global, hacer una comprensión cabal, globalizadora, que espero pueda resumir lo que ustedes han visto en sus módulos. Espero que así sea, resumir lo más importante, eso es lo que he tratado de hacer en estas presentaciones. Entonces, para hablar del sistema financiero nacional, creo que hay que hablar del marco regulatorio y el marco regulatorio vigente en el país, ¿no? Veía, por ejemplo, antes de dar este curso, que en el programa del diplomado se menciona en este módulo la relación que tiene el Banco Central con las entidades de intermediación financiera y el sistema financiero. Sin embargo, ese rol del Banco Central, que es muy importante, y el enfoque que tiene actualmente es muy distinto, ¿no? Y no es tanto como está descrito ahí en el programa original del módulo. Entonces, me he dado la libertad de modificarlo en función de lo que hoy está operando en el sistema financiero. Y como ustedes saben, el sistema financiero, la última ley que se ha emitido relacionada con el sistema financiero es la de intermediación, la 393, que establece la conformación de lo que se conoce como el Consejo de Estabilidad Financiera, en el cual yo he tenido la oportunidad de participar. Y bueno, yo les comparto mi experiencia, pero por supuesto no hablo en nombre de ASFI, ¿no? Porque yo si bien trabajo en ASFI, soy director allí, pero no estoy representando a ASFI en este curso. Les hablo como yo mismo, como Pedro Asturizaga, y los comentarios que haga son meramente personales, no representan para nada la opinión, en muchos casos, de ASFI, ¿no? Entonces, de todas formas, esto que les muestro en la diapositiva es algo que está en la ley, que establece la forma en la cual se regula el sistema financiero, yendo de lo grande a lo pequeño, ¿no? De lo general a lo particular. Entonces, comenzamos con el Consejo de Estabilidad Financiera, que es así en sí el que monitorea lo macroprudencial. Vamos a ver más adelante qué es esto de macroprudencial. Y está presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, propiamente dicho por el Ministro de Economía. También participa, aunque no está esto descrito en la ley, pero sí participa el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. ¿Por qué? Porque en realidad las entidades que hacen parte del sistema financiero se relacionan con el Ministerio de Economía a través de este viceministerio, el cual tiene, digamos, en su dependencia a las instituciones como ser ASFI, la APS y el Banco Central de Bolivia. En el Consejo de Estabilidad Financiera no participan solamente estas instituciones que están acá. Tenemos en el Consejo como participantes también al Ministerio de Planificación,
del desarrollo, ¿no? Es el que no está acá, pero acá lo que les muestro es el orden jerárquico, digamos, desde el Consejo hasta lo que es, lo que son las autoridades de supervisión. También participa aquí el Banco Central de Bolivia, ¿no? Que lo tenemos también en la parte inferior. Entonces, esos son los participantes. ASFI hace de Secretaría Técnica, coordina las reuniones, hacemos ponencias o se hacen ponencias relacionadas con los riesgos que enfrenta el sistema financiero. Lo propio hace la APS y el Banco Central de Bolivia, no relacionado con elementos que tiene tuición para regular, ¿no? ASI está a cargo, como saben ustedes, de dos sistemas: el sistema de intermediación financiera, que incluye además servicios financieros complementarios, y el mercado de valores. La APS es la Autoridad de Pensiones y Seguros, que tiene a su cargo justamente estos dos mercados, pensiones y seguros, y el Banco Central regula lo relacionado con la liquidez, el sistema de pagos, tipo de cambio, tasas de interés y la inflación. Ese es el marco en el cual actualmente nos movemos. ¿Por qué la razón de ser de la participación de cada uno de estos? Bueno, el Ministerio de Economía, como ustedes saben, es cabeza de sector de todas estas autoridades de supervisión, e incluido el Banco Central de Bolivia, es la cabeza de sector. Entonces es natural que sea también el que preside el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Y debajo del ministerio está el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, que operativiza y es más específico en lo relacionado con la supervisión del sistema financiero. El Ministerio de Planificación, el ministro de Planificación, que también participa, es importante porque a través de ese ministerio, ¿no es cierto?, se lleva a cabo la planificación de mediano y largo plazo de nuestro país. Los planes estratégicos, por ejemplo, a 5 años que se llevan o que se realizan, impactan en el sistema de intermediación financiera. Como un ejemplo, les doy, por ejemplo, las metas de cobertura de servicios financieros, que establecen que para el año 2025 todos los municipios del país deben contar con al menos un punto de atención financiera, ¿no? Entonces, se han emitido leyes, existe el PEDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, también de lo cual se ha desprendido un decreto supremo, el decreto 3033, el cual está operativizando justamente esta meta de alcanzar al 100% de municipios hasta el 2025, ¿no?, con cobertura de servicios financieros. Entonces, por eso participa este segundo ministerio. Tenemos ahí 2 participantes, más los 3 de la parte inferior, que es ASFI, APS y el Banco Central, conforman el conjunto del marco para la supervisión macroprudencial y el sistema regulatorio también, porque muchas de las normas que impactan en el sistema financiero también, no todas, algunas, las que son más macro, son discutidas también en este Consejo o surgen de recomendaciones de este Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Ahora, la distribución de los mercados financieros entre ASFI y APS también es algo natural. Vamos a verlo esto más adelante también cuando veamos los grupos financieros. Y el Banco Central, que en algún momento también era el responsable de la regulación y supervisión del sistema financiero, y bueno, lo hace, pero en los temas de su competencia, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito más adelante la historia de este marco regulatorio en 2 presentaciones más adelante, y les voy a explicar también por qué hay este cambio en cuanto a ASFI y el Banco Central en cuanto a las atribuciones con la Ley 393. ¿Qué hace este Consejo de Estabilidad Financiera, que se reúne trimestralmente? Lo que ve de entrada a nivel macro es la regulación macroprudencial, ¿no? Entonces, esta lámina nos muestra qué es lo que nos referimos con macroprudencial. Cuando hablamos de macro, estamos hablando de la macroeconomía, las variables macroeconómicas, básicamente las variables de políticas monetaria y fiscales, que son las más importantes, las tradicionales, que en el pasado han estado separados de lo que es lo micro. ¿De cuándo hablo del pasado? Del año 2008 para atrás. A raíz de la crisis financiera que se vivió el año 2008, entonces se vio que había que replantear la macroeconomía y el análisis económico, separando entre lo que es macroeconómico y lo que es prudencial. Prudencial
son las variables micro, básicamente son las estadísticas microprudenciales con relación, por ejemplo, a los indicadores tipo CAMEL, ¿no? CAMEL, que son más del capital, los activos, la gestión, la liquidez, ¿no es cierto?, de las entidades financieras. Entonces, antes del 2008, estos dos estaban separados. Cuando se hacía el análisis macroeconómico, solo se analizaba lo macroeconómico. Cuando se hacía el análisis prudencial, es decir, de estas variables micro, se lo veía aparte, pero nunca se los veía en conjunción los unos con los otros y no se hacía este análisis global y entero de la economía y de la macroeconomía. A partir de la crisis del 2008 se replantea este enfoque y se dice que los dos deben ir como que casados de la mano, porque una crisis financiera puede derivar tranquilamente en una crisis macroeconómica y viceversa. Antes, les hablo de los años 70, por ejemplo, se pensaba que todo giraba alrededor del Producto Interno Bruto y lo que le pasa a este pasa al resto, y si este va bien, el resto va bien, y si va mal, va mal. Es cierto, pero también se vio después en la crisis financiera del 2008 que la parte micro, de la forma en la cual se conceden créditos, la forma en la cual se hacen activos ponderados por riesgo, las previsiones, los requerimientos de capital, indicadores como el loan to value y otros además de estos, tienen su impacto en el sistema financiero, el cual, si tiene problemas, también contagia al sector real. Como por ejemplo, ¿no?, en la crisis del 2008 se vio que la generación de burbujas a raíz de que por mucho tiempo las tasas de interés estaban muy bajas, la gente se prestaba y de un momento a otro las tasas de interés comenzaron a subir, ¿no es cierto? Y comenzaron a caer en default uno tras otro hipoteca. Eso generó una crisis tan grande que también las variables reales, como el Producto Interno Bruto y otros, quedaron afectados. Entonces, se vio como más adecuado conjuncionar estas dos políticas, y ahora se llama como regulación macroprudencial. Por eso ven en la parte central de color lila, dice política macroprudencial, sale de este análisis monetario y también microprudencial, ¿no? También en lo que es el análisis monetario, lo que ve es la tabla de precios, la actividad económica que habíamos visto, y la política microprudencial se relaciona también con el riesgo idiosincrático, ¿no? ¿Alguien entiende qué es el riesgo idiosincrático? ¿Alguien nos puede dar algún concepto tal vez de esto? ¿Han escuchado esta palabra o este enfoque? No sé si lo han visto tal vez en sus módulos anteriores. Está abierta la participación, por favor, de ustedes. ¿Nada? ¿Nunca escucharon el término idiosincrático? Primera vez que lo escuchan, entonces. Un poco extraña Dicen, la palabra. Sí. ¿Quién está comentando? bueno, Perdón. Su personalmente, nombre, buenas noches. buenas noches, licenciado. Mi nombre es Vilma Paloma. No, en el módulo no lo hemos tomado. Tal vez tiene una definición diferente, ¿no? Pero yo puedo decir que la idiosincrasia es algo que distingue a una persona de los demás. Es una característica. Excelente. Cuando hablamos de riesgo idiosincrático, como dice Vilma, es algo propio de alguien, de un individuo. Entonces, idiosincrático se contrasta con lo sistémico. Cuando es idiosincrático es un problema de una sola entidad financiera, de un solo individuo del sistema. Cuando es sistémico es de todos. Entonces, cuando hablamos de riesgo idiosincrático, vemos el riesgo de un solo individuo que puede afectar a un sistema en su totalidad. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Dentro de este marco, un solo individuo grande, pongamos un banco sistémico. En Bolivia tenemos los bancos más grandes de Bolivia, que en realidad son pequeños, pero son los más grandes de nuestro país. Podríamos citar, a ver, ustedes, ¿cuál creen que es el banco, o lo saben, cuál es el banco más grande del país?
Mercantil, dice. El mercantil, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre? Giovanni Vía. Ah, Giovanni, excelente. El mercantil. Fíjense que si el banco mercantil, que es muy grande, le sobreviniera una crisis, no sé, una corrida de depósitos o algo así, eso que le pase a ese banco no se va a quedar ahí, podría generar un pánico en muchas otras instituciones. ¿Por qué? Porque es un banco de importancia sistémica para nuestro país. Entonces, no solamente hay que ver lo macro, sino también lo micro, prudencial, es decir, estas variables y estadísticas a nivel individual, ¿no? Entonces, en conjunto, lo que es esto, lo macro y lo prudencial, hacen lo que es la regulación macroprudencial y es lo que hace a la estabilidad financiera y el riesgo sistémico, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de este Consejo de Estabilidad Financiera. Por eso participa el Banco Central de Bolivia, el cual en estas reuniones lleva ponencias relacionadas con la macroeconomía, la política monetaria en algún momento, las tasas de interés, la liquidez, el tipo de cambio, compras y ventas de dólares, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis macro. Y para ver el análisis idiosincrático están las agencias de regulación, que son en este caso ASFI y la APS, que llevan cosas más menudas, relacionadas inclusive a veces con alguna entidad financiera, problemas, alguna liquidación, el riesgo que esté generando uno en particular al resto del sistema, o también las estadísticas a nivel general de sus sistemas financieros que sean también con indicadores prudenciales, es decir, los cambios, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de las estadísticas macro, a ver, hagamos un repaso de cuál es la situación actual de nuestras estadísticas macroeconómicas. Para ello voy a mostrarles un pequeño Excel, el cual contiene un poco de estas estadísticas que lo podemos compartir. Esta he sacado del Banco Central de Bolivia, he descargado de su página, ¿no? Entonces son de carácter público, que conviene siempre tenerlas presente para evaluar el riesgo que pueda tener el sistema financiero en su conjunto. Por ejemplo, acá tenemos la primera, que son las reservas internacionales brutas del Banco Central de Bolivia. Entonces, si uno se fija las reservas, esto en algún momento llegó, si uno viera la información histórica más antigua, llegó a 15.000 millones de dólares en algún momento. El año 2018, a fines de diciembre, pasó más o menos a los 9.000 millones de dólares. En diciembre del año pasado ya tuvimos solamente 6.000 millones de dólares. Y en este momento, bueno, no en este momento, el 16 de octubre, eso está en la página del Banco Central, alcanzó a 6.042 millones de dólares. Si ustedes se fijan, ha habido en toda esta época una caída sostenida de las reservas internacionales. Bueno, ¿a qué se debe esto? A muchos factores. Primero, a que lo que nos ingresa como país proveniente de nuestras exportaciones no es suficiente para cubrir la demanda que tenemos de dólares, ¿no? Porque también importamos y gran parte, de hecho, muchísimo o casi todo lo que consumimos, lo consumimos de afuera, excepto los alimentos. Algunos alimentos también los traemos, ¿no es cierto? También porque las remesas de personas del extranjero se han ido reduciendo, también por el precio internacional, ¿no es cierto?, de la caída que ha tenido el petróleo, que estaba inclusive por encima de los $100, actualmente está muy bajo, más o menos por los 35. Entonces, eso ha impactado en nuestra economía, particularmente porque somos un país que vivía o que vive de estas exportaciones. Y estas reservas internacionales están compuestas de divisas, derechos especiales de giro, oro y posiciones con el Fondo Monetario, donde los más importantes, como ustedes pueden ver, son nuestras posiciones en oro y en divisas. Es decir, estamos viendo acá que las divisas son, cuando hablamos de dólares, de yenes, de libras, ¿no es cierto? Pero la que más participa acá, de euros, ¿no?, son los dólares. Entonces, vemos la caída que ha tenido, por eso en algún momento, si ustedes escuchan o ven en la parte de los periódicos, las noticias, se ha hablado inclusive de
que si sigue esta tendencia se podría inclusive depreciar o devaluar el boliviano, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que marca, digamos, ese comportamiento. El oro, que ha ido ganando también valor en los últimos meses a raíz del coronavirus, Estados Unidos ha impreso muchísimos dólares, lo que ha hecho que se deprecie su moneda, y muchos han preferido ir a un activo que sea tal vez más seguro, y han ido al oro. Entonces, el incremento de la demanda del oro también ha incrementado sus precios. Es por eso también que no se ha reducido el valor, más bien ha aumentado el valor que tenemos ahí en oro. Entonces, los más importantes son las monedas extranjeras y el oro, ¿no? Pero está en caída esto de las reservas. Y también, bueno, pues hay que decirlo, en función de algunas crisis que hemos tenido sociales y políticas desde el año pasado, la gente temerosa de aquello ha retirado su dinero, lo ha cambiado a dólares, piensan que algo puede pasar, bueno, entonces, este es un tema que se lo discute y se lo discutiría, ¿no es cierto?, en lo que es esta instancia del Consejo. Otra de las variables, bueno, aquí tenemos muchísimas más variables, como por ejemplo el fondo RAL, el cual también vamos a hablar en este módulo cuando veamos lo que es el encaje legal, y los fondos de protección al ahorrista, que también son administrados por el Banco Central de Bolivia. Ahí puede hacerse seguimiento a su valor. ¿No es cierto? Es el seguro de depósitos o algo como un seguro de depósitos que tenemos gracias a las contribuciones de las entidades. Otra variable importante en esto que es las estadísticas macro son la base monetaria, es decir, cuánto dinero en billetes y monedas anda circulando ahí por el país. Entonces ahí vemos que son 84.557 millones de bolivianos, perdón. En este caso está el saldo con millones de bolivianos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los agregados monetarios M1, M2, M3, lo que hace la política financiera y lo que impacta también de alguna forma en el comportamiento de las tasas de interés, ¿no? Igual aquí en el reporte del Banco Central podemos ver que habla inclusive de los depósitos, la bolivianización, tipos de cambio y el valor de la UFB. Nuestros tipos de cambio, bueno, aquí dice 7, aquí habla de los más decimales. Vamos a ampliar el número de decimales acá en el Excel y podemos ver pues que en realidad es 6.96 para la venta y 6.86 para la compra, ¿no? Igual el valor de la UFB, que actualmente está en 2.30 y algo, 2.36, ¿no? Son estadísticas, las tasas de interés también, y variables que son importantes a nivel macroeconómico. Dentro de lo que es la variable más importante, que en sí no la publica el Banco Central, sino el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está el Producto Interno Bruto. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la proyección de crecimiento para fin de año del Producto Interno Bruto de nuestro país? ¿Alguien recuerda? O aproximadamente un valor referencial, no necesariamente el valor que se dio, ¿no es cierto?, por el Banco Central. El valor, bueno, que se comentó es más o menos del 7% negativo, ¿no? O sea, un decrecimiento, imagínense. Inclusive algunos economistas han hablado de que podría decrecer hasta un 10 u 11% este año a raíz de la crisis, ¿no?, que estamos viviendo, y podríamos ver una recuperación recién el año siguiente. Entonces, este es el espectro de análisis que se haría dentro de lo que es o lo que son las políticas de tipo macroeconómica, ¿no? Como ejemplo les doy esto. También lo que se analiza son las estadísticas prudenciales. Entonces voy a compartirles a continuación un conjunto de estadísticas prudenciales, estas que son publicadas por justamente el departamento donde yo trabajo, es la que prepara esta información. Entonces les puedo comentar a qué se refiere, ¿no? Entonces voy a mostrarles el sector de indicadores para que vean esta información que es pública, la situación también en la cual nos encontramos, la coyuntura actual. Esta información es al 30 de septiembre de este año. Entonces, ¿qué información es relevante? Por ejemplo,
ratios, ¿no? De estructura de activos, pero más que todo yo diría relacionándolos con liquidez. Los activos líquidos sobre pasivos de corto plazo, los que están aquí abajo son, creería, un poco más relevantes que los de arriba, donde vemos cuánta liquidez tiene. Acá tenemos ratios de liquidez. En la mañana. Hay muchas entidades que tienen indicadores de liquidez relativamente reducidos, ¿no? Lo cual también hace que en este momento exista una demanda por liquidez y hay una presión al incremento de interés. También, bueno, otros indicadores importantes son, por ejemplo, la calidad de la cartera. Y cuando hablamos de calidad de la cartera, hablamos, por ejemplo, del índice de mora. Acá el índice de mora es la cartera vencida total más la que está en ejecución total sobre el total de la cartera, ¿no? Y si nos fijamos a nivel bancos, el índice de mora es de 1,67. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Este indicador lo ven como real? Este índice de mora es del sistema bancario, ¿no? Fíjense que en las columnas, si bien cada columna es una entidad financiera, pero la última columna es el total del sistema de los bancos, ¿no? Del subsistema de los bancos. Bueno, vamos a fijar acá y movilizar el panel para que podamos recorrer sin perder el valor de la columna, ¿no? Entonces estamos hablando del total del sistema y les decía que este es el índice de mora, 1,67, que es la cartera vencida más la cartera en ejecución respecto a la cartera total. ¿Cómo ven este índice? ¿Ustedes creen que está reflejando actualmente el riesgo que existe en el sistema financiero, el riesgo de crédito? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué opinan, participantes? No tengan miedo, comentemos y vamos a absorber también si dudas hubiera o también vamos a aprender algo, ¿no? De todos. ¿Qué piensan? Este 1,67 actualmente, que es el índice de mora, ¿creen que esté reflejando adecuadamente el riesgo que está afrontando en este momento el sistema financiero? ¿Qué opinan? Licenciado, buenas noches. Este índice de mora de 1,67 a mi parecer no es real, porque los créditos que tienen los clientes de cada entidad financiera, si bien algunos están cancelando, que no es en su mayoría, están yendo por la parte de diferimiento, están prefiriendo acogerse al diferimiento. Entonces, este dato para mí no es real. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Vilma Paloma, mamá. Ah, Vilma. Excelente, Vilma. Entonces, como tú acabas de comentar, este índice de mora que parecería muy bajo, 1,67, en realidad no está reflejando en este momento el verdadero riesgo que tenemos, como dice Vilma, porque mucha gente no está pagando sus créditos, ¿no es cierto?, en este momento. Y falta definir, vamos a ver cómo define el próximo gobierno, cómo se va a recuperar este dinero por parte de las entidades. Entonces, para muchos, pagar estos intereses podría ser una carga bastante elevada, porque son intereses, imagínense, que no se han pagado durante un año, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, para los bancos, no recibir ese dinero podría restarles grandemente su rentabilidad o hasta incluso su solvencia e impactar en sus intereses. Entonces, en este momento existe una disyuntiva de cómo equilibrar, ¿no es cierto? Equilibrar el impacto a las personas que quisiéramos hacerlo más pequeño, pero también el impacto en el sistema. Queremos un sistema que pueda seguir operando y brindando sus servicios. Entonces, básicamente este índice bajo está reflejando lo que era en febrero, antes del coronavirus, cuando todavía se estaban pagando las cuotas, ¿no? Las cuotas mensuales. Entonces, estos indicadores actualmente hay que verlos con mucho cuidado. No están reflejando la realidad, ¿no? Vamos a ver seguramente qué ocurre el próximo año. Supongo que al mes de enero ya podremos ver cómo se va materializando el riesgo en verdad.
¿no? Pero el índice de mora ahí está, ¿no? De todas formas está calculado conforme la normativa establecida también en ASFI. En cuanto a la calificación de la cartera, que tiene la misma propiedad de la mora, no refleja actualmente cuál es la calificación de los prestatarios, porque no se ha movido esto básicamente desde febrero, nos muestra que los calificados como A, es decir, como buenos pagadores, muy buenos, son el 97% de los prestatarios. Y los calificados como F, los básicamente ya estarían en incumplimiento de su crédito, tal vez con ya un proceso ahí para recuperación, son el 1,36%, ¿no? Mucho menor participación de las otras calificaciones. Ya habíamos hablado de la liquidez, también tenemos otro valor que es el coeficiente de adecuación patrimonial, 12,23%, que está por encima, ¿no es cierto?, del 10% establecido en la ley. Quisiéramos que sea un poco mayor, pero de todas formas dan a las entidades una espalda importante de 2% de los activos ponderados para poder todavía trabajar o aguantar épocas de tensión. Bueno, eso es en cuanto a los indicadores prudenciales. Más abajo vemos el desglose de cómo están las utilidades de las entidades. Y acá es interesante esta parte que es el cálculo del spread efectivo. Entonces, esta parte, por ejemplo, nos permite conocer cómo va en cuanto a sus costos, sus ingresos y sus gastos, según lo que se refleja en el estado de resultados, ¿no? Entonces, para analizar el estado de resultados, acá todo está dividido entre el activo, entonces son porcentajes respecto del activo. Tenemos el ingreso financiero a nivel bancos, es del 7,8%. Eso es más o menos como la tasa de interés promedio que cobra el sistema bancario. Ustedes me dirán, pero está muy bajita, no es así. Nos cobran a nosotros, bueno, a la gente le cobran 20%, 25% en algunos casos, sí. Pero esta es de los bancos múltiples, ¿no es cierto? Y donde hay una gran participación de créditos empresariales y de vivienda, de interés social, ¿no? Cuando hablamos de estos bancos, esa es la tasa promedio, pero si nos fijamos a nivel entidades, por ejemplo, fíjense acá está el Banco Prodem, que es una de microfinanzas, microcrédito, su tasa de interés activa promedio es del 13,38, por ejemplo. Si vemos el Fácil, el 7,28 es más empresariales, el FIE, que es otro de microfinanzas, 10,54, Banco Sol 13,81. Básicamente esas son acá de este grupo las que son de microfinanzas. El Banco Mercantil del que habíamos hablado, 6,43. Y el Banco Nacional de Bolivia, ahí tenemos 6,2. Esas son como tasas activas promedio. Y porque tienen créditos empresariales grandes, la tasa es baja, ¿no? En promedio, esos bancos grandes pesan bastante. Por eso, del total sistema de bancos es 7,80. En cuanto a cuánto cuestan los depósitos, cuánto pagan los bancos a sus depositantes, a sus ahorristas, vemos que el costo promedio de los fondos es de 2,34. Este costo promedio de fondos es como la tasa pasiva promedio. Entonces, aquí está combinando los DPFs, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes. Entonces, 2,34 es lo que en promedio pagan. Pero, por ejemplo, hay bancos que pagan más, como por ejemplo el Banco Fácil. Aquí tenemos que pagar 3,35 en promedio. Y otros que pagan, bueno, este es un banco extranjero de la Nación Argentina, 0,43. El Banco Sol casi 3%, etcétera, ¿no? Este es el costo, lo que pagan a sus ahorristas, ¿no? En promedio, el costo de su financiamiento para intermediación, ¿no? Se hacen algunos ajustes, como este impacto menor acá, y se obtiene finalmente lo que es el margen financiero, que es 4,38%, es decir, el promedio de la tasa activa y la tasa pasiva. Restándole la tasa pasiva, ¿no? La tasa activa menos la tasa pasiva, 4,38% en promedio del sistema de bancos, ¿no? Si a esto le consideramos también el margen operativo, sumamos 4,38 más 0,54, tenemos el spread efectivo 4,93. Sumando estos dos componentes, 4,93. ¿Qué es el margen operativo? El margen operativo es lo que las entidades generan de ganancia por hacer operaciones como, por ejemplo, giros, transferencias,
A veces, bueno, te dan servicios, te cobran por la chequera, por ejemplo, ¿no es cierto? Básicamente son otros servicios adicionales al de intermediación, es todo lo que no es intermediación. Inclusive acá está la compra y venta de moneda extranjera. Ustedes saben que cuando te compran, te cobran, te pueden comprar hasta un punto menos, ¿no es cierto? Un punto por encima, entonces generan ahí un poco de margen o de ganancia. Esos valores están reflejados acá, su margen operativo. La suma de los dos es el spread efectivo, que es el total generado, digamos, como utilidad, al cual se le descuenta. Después, acá está 4.93, repite el mismo valor, se le descuenta los gastos, por ejemplo, por incobrabilidad, es decir, lo que ellos han puesto como gasto por concepto de previsiones, varios tipos de previsiones, las genéricas, las específicas, las cíclicas, todas esas gastos de previsiones este año está ahí con respecto a los activos. Los gastos administrativos, 3,19%. Los resultados, bueno, pequeños ajustes, resultados extraordinarios, etcétera, y nos llevan al final a una utilidad neta respecto de activos de 0,99 antes de impuestos. ¿Alguna consulta tal vez que tengan sobre este análisis del estado de resultados que tenemos? Es un ejemplo de el análisis micro o prudencial, lo que es lo pequeño. No sé si tienen alguna consulta sobre esto, un comentario, quisieran ampliar algo más. A ver, les escucho. ¿Se entendió? Excelente. Sí, O algo, licenciado, no sé, hay alguien, ¿no? Vilma, ¿quién es? se comprendió, licen. Excelente. Entonces, vayamos nuevamente a nuestras diapositivas. Eso es lo relacionado con... acá está. Relacionado con esta que nos explica el análisis macroprudencial que se lo hace a nivel del Consejo de Estabilidad Financiera. En cuanto a la Licenciado, aplicación, perdón, sí, perdón, una consulta. Estos datos que nos mostraba sí, acerca de los índices y demás, ¿eso se lo encuentra en la página del Banco Central de Bolivia? no. Estos datos que hemos visto están en la página de ASFI. Entonces pueden entrar ustedes a la página web de ASFI, de www.asfi.gov.bo. En el lado izquierdo tienen lo relacionado con esto. A ver, les voy a mostrar en este momento. Mejor veámoslo justamente en el internet, ya que tenemos esta posibilidad de conectarnos. Entonces voy a irme acá. Compartamos acá, tengo un WhatsApp web, pero vámonos acá. Entonces ustedes ingresan asi.gov.bo. Esta es la página web, ¿no es cierto? E ingresan a la parte de los boletines estadísticos, ¿no? Entonces, vamos a ver. De mercado de intermediación financiera. Entonces, ingresamos a ver, un segundo. Aquí está, perdón. En la página principal, intermediación financiera, al lado izquierdo, boletines estadísticos, ¿no? Ingresamos a boletines estadísticos y acá tenemos por tipo de entidad, bancos múltiples, etcétera. Pinchamos en una que sea de nuestro interés, en este caso bancos múltiples, ¿no? Podemos entrar a cualquier otro tipo de entidad y nos va a llevar a otra pantalla donde podemos escoger el periodo. Entonces, no tenemos a octubre todavía, está a septiembre. Entonces, actualizamos y nos sale el conjunto de datos del sistema de intermediación financiera, donde podemos descargar lo que son indicadores. Lo que acabamos de ver son indicadores financieros, ¿no? Entonces,
Cuando pinchan, les permite, consulta si quieren abrir, está en comprimido, está en zip. Entonces, abren eso, descomprimen y perfectamente lo tienen, ¿no? En cuanto a las estadísticas macroeconómicas, esas sí son las del Banco Central. Si ustedes entran a la página web del Banco Central, tiene estadísticas que se las están publicando de forma continua, de forma semanal. Exactamente. Aquí, estadísticas, información estadística semanal. Entonces, y acá pueden verlo tanto en PDF como en Excel. Yo les había mostrado un Excel, ¿no es cierto? Pero es justamente este mismo PDF el que les he mostrado, pero nada más que en el Excel. De esa forma pueden ustedes generar y hacer monitoreo a las variables del sistema financiero y también a las variables macroeconómicas, ¿no? que sea de su interés. Bien, espero con eso haber contestado la pregunta, estimado Villa. Sí, Lice, muchas gracias. Bien. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Estamos viendo estas láminas y aquí les explico un poquito de cómo va el tema de las políticas monetarias a nivel del sistema financiero. Entonces, lo que ve básicamente el Banco Central y son, digamos, algunas las explicaciones que se hacen muchas veces están con relación a esto, tiene que ver, por ejemplo, con oferta de dinero, ¿no? Y cuando hablamos de oferta de dinero, tenemos que hablar del multiplicador monetario, que es la fórmula que está arriba, es igual a 1 sobre W. Entonces, ese W básicamente son el valor que tenemos, el requerimiento de encaje legal, ¿no? A las entidades financieras. Lo vamos a ver rápidamente más adelante. El encaje legal que en este momento es en promedio, así en promedio bruto general, 10% de los depósitos. Con ese promedio hacemos que el multiplicador sea de 10 también, porque si dividimos 1 sobre 10%, 1 sobre 0,1, nos da 10. ¿Y por qué es eso así, 10? Quiere decir que cuando ingresa un boliviano en la economía, el impacto de ese boliviano en el país es de 10 bolivianos. Igual, si ingresa a la economía 100 bolivianos, el impacto de esos 100 bolivianos en el país es de 1000, es decir, 10 veces más. ¿Por qué? Porque si ingresa 100 bolivianos, una persona tiene el depósito, deposita a una entidad financiera, esos 100 bolivianos, la entidad lo vuelve a prestar, ¿no es cierto? Vuelve a prestar, pero no los 100, solamente 90, porque de esos 100 bolivianos que uno deposita, 10 bolivianos se quedan como encaje legal requerido por el Banco Central. Entonces no puede prestar los 100 depositados, puede prestar 90 de los 100. Presta 90 de los 100 y la persona que se presta, el prestatario, utiliza esos 90 para pagar un bien o un servicio. Puede ser que esté comprando una casa o esté pagando un servicio, una construcción, no sé. Entonces paga a alguien. Y la persona que recibe, si es una construcción, la persona que recibe ese dinero vuelve a depositar en el sistema, no importa cuál entidad fuera, pero vuelve a depositar en el sistema financiero. Entonces, ¿cuánto deposita? Lo que le han pagado, los 90, ¿no? Entonces, deposita otra vez en cualquier entidad del sistema financiero 90 y la entidad financiera vuelve a prestar esos 90. O sea, ¿no es cierto? Que en una primera instancia prestó 90, perdón, quedó 100 para encaje legal, prestó 90, a la persona que le prestó pagó algo que volvió a depositar en el sistema y el banco otra vez recibe esos 90 y vuelve a prestar, pero no puede prestar los 90, solamente puede prestar el 90% de los 90, es decir, 81. Entonces presta 81, igual esos 81 son depositados y en la siguiente solamente puede prestar el 90% del 81, más o menos 73, por ejemplo, más o menos, ¿no? Entonces, ese proceso se da una y otra vez y mueve la economía muchísimas veces, es por eso que el sistema financiero crea dinero. Entonces, un tema del que se habla mucho es del encaje legal, porque es el que genera este multiplicador monetario. Si es que el encaje legal es alto,
entonces no mueve mucho dinero cuando entra la economía, no puede mover mucho. Por ejemplo, si el encaje legal fuera de golpe 50% en lugar de 10%, entonces el multiplicador solamente sería de 2, porque si alguien deposita 100, solamente el banco podría prestar 50. Y bueno, cuando retornen los 50, de esos 50 solo prestaría 25. Y de tal forma que al final, en total, solamente prestaría 2 veces el valor de 100, es decir, 200. ¿No? Entonces la economía sufriría un impacto fuerte. Eh, cuando el encaje se reduce, el multiplicador se amplía y entonces hay más movimiento económico. Vamos a ver esto en las siguientes láminas también, con relación a los requerimientos que ha habido de encaje legal por el Banco Central. En cuanto al multiplicador, y también en cuanto al modelo ISLM, que si bien es un modelo antiguo, modelo keynesiano, etcétera, de todas formas sigue contribuyendo a nuestro entendimiento de la economía. Cuando la oferta monetaria se incrementa, es decir, cuando el Banco Central emite más monedas y billetes, y emite a través de títulos, ¿no es cierto? Recoge títulos que había emitido previamente, dando al poseedor de esos títulos un interés y el valor del título mismo, está introduciendo más dinero en la economía, ¿no? Entonces, al introducir más dinero, el impacto es generalmente en las tasas de interés una reducción porque existe más liquidez en la economía, ¿no? Entonces, esa es la explicación de este modelo. En este modelo, lo que está en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje vertical, es la tasa de interés, y en el eje de las abscisas, es decir, en el eje de las IES, es el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central incrementa su oferta monetaria, que es la curva LM, incrementas el dinero que hay en circulación en la economía, ¿no? Lo que pasa es que las tasas de interés se reducen porque pasamos del punto A al punto B. ¿Qué es la curva IS? La otra curva está relacionada con las políticas fiscales, ¿no? Es decir, relacionado con los impuestos que cobra el Estado, con las subvenciones que da, por ejemplo, ¿no es cierto? Las subvenciones que se han dado este año, transferencias, los bonos, famosos bonos, ¿no es cierto?, que nos dan y que también hay un bono prometido para dar en los próximos días de 1.000 bolivianos. Esos bonos tienen en relación con esta política fiscal. Cuando se da un bono, la curva se desplaza a la derecha, ¿no? Y si la otra curva no se mueve, la tasa de interés tendería a subir, ¿no? Eso es lo que ocurriría, digamos, eso es lo que nos dice este modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la combinación de las políticas monetaria y fiscal son las que determinan al final el comportamiento de las tasas de interés. Cuando las tasas de interés bajan, hay una cantidad mayor de préstamos que pueden tomarse también, y también es más barato realizar proyectos de inversión. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto tiende a subir. Entonces, por eso también se ha buscado tasas de interés bajas. Si ustedes recuerdan, vamos a repasar en la ley 393 y algunos decretos establecen tasas de interés máximas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere es bajar las tasas de interés en un mecanismo que permita incrementar la producción, la Y, el Producto Interno Bruto, ¿no? Al lado derecho vemos que ese juego se lo hace en realidad a través de estas combinaciones nos llevan a una curva de demanda agregada, la cual si logramos que se desplace a la derecha, podemos tener mayor producción. Y es la producción, más producto, más ingreso para el país, ¿no? Hasta un límite, ¿no? Hasta el límite un poco más del PIB potencial, ¿no? Entonces, esas son discusiones que se hacen continuamente, no con las curvas, pero son los temas, el marco teórico, digamos, que se considera al momento de realizar el análisis. Vamos a hacer la aplicación, a ver, del encaje legal. Les decía que el encaje legal en Bolivia en promedio actualmente está en un 10%, más o menos. Ese 10% hace que ese multiplicador teórico, hay algunos ajustes más que se pueden hacer, de hecho la fórmula puede ser más compleja, pero lo que nos dice es que si se introduce 100 bolivianos en economía, el impacto de esos 100 bolivianos es mucho más, es 10 veces más, es 1.000 bolivianos cuando tenemos un valor del encaje legal del 10%. En nuestro país el encaje legal no es tan sencillo, no se lo pide así como 10%. El encaje legal se lo pide diferenciando entre encaje en efectivo y encaje en títulos.
Y el encaje en efectivo y encaje en títulos están diferenciados por monedas, en moneda nacional y en moneda extranjera. Y también, inclusive, tenemos en el caso de encaje en títulos por plazo, porque tenemos los DPFs que tienen plazo mayor a 720 y los que tienen menos de 720 días. No sé si alguno de ustedes recuerda, no sé si lo vieron en los primeros módulos, espero que sí. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre el encaje en efectivo y el encaje en títulos? ¿Alguno de ustedes recuerda o lo sabe? ¿Podría comentar, por favor? Nada. Dice, buenas noches. Buenas Le noches. habla ¿Quién nos Aileen. Perdón, María, Ami dice. Mora. No, Muy bien. Ami Mora. Ami Mora. Dice, tal vez el encaje legal se aplica en efectivo en lo que son monedas circulantes y en el caso de títulos, en lo que son títulos valor de emisión, DPFs, letras de cambio, Ya. El nombre, valores de de hecho, efectivo. parece confuso, ¿no ve? Porque te lleva a pensar eso. Uno pensaría que en efectivo uno hace un encaje en plata, como dices, ¿no? Y cuando dicen títulos, encajo en títulos. Pero el nombre es un poco engañoso, a mi Mora, y también compañeros. Cuando hablamos de encaje en efectivo y encaje en títulos, esto está por si acaso en el reglamento del Banco Central, en las resoluciones del directorio y también está en la recopilación de normas para servicios financieros, ¿no? Cuando hablamos de encajes en efectivo y en títulos, es engañoso porque en realidad los dos encajes, las entidades lo hacen en efectivo, en plata, en bolivianos o en dólares. Así lo hacen las entidades. Entonces, aunque dicen títulos, pero no se encajan en títulos. Los dos se encajan en plata. Les voy a explicar por qué se dicen títulos, ¿ya? En realidad, el encaje sobrecae a todo lo que son los depósitos. ¿Por qué se encaja en el Banco Central? Porque la entidad recibe depósitos. Cuando la entidad financiera recibe un depósito a la vista, un depósito en caja de ahorro o un depósito a plazo fijo, cualquiera de los tres que les he puesto acá, ¿no es cierto? No puede prestar esos depósitos directamente. Recibe 100 de depósitos y de esos 100 de depósitos, 10 más o menos, tiene que encajar, es decir, está en eso que se llama encaje legal, y 90, es decir, el saldo, puede prestar. No puede prestar los 100, ¿no? ¿Y por qué no puede prestar por los 100? Porque a través de esto que les pide el Banco Central, por una parte, controla, controla el multiplicador del dinero que veíamos en esta otra lámina. No controla, porque si el Banco Central quiere que el impacto de 100 bolivianos sea 10 veces más, va a pedir 0,10 de encaje. Si quiere que sea más de 10 veces, va a bajar el encaje. Si quiere que sea menos de 100 veces, va a subir el encaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el banco quisiera, el Banco Central, mover esa variable? Porque cuando el impacto es más grande, el multiplicador es mayor, los precios también empiezan a subir. Entonces, cuando empieza a generarse inflación, hay una generación de precios creciente, cada vez es más caro, el Banco Central tiene que frenar esa inflación. Para frenar la inflación, lo que hace es reducir el multiplicador. Para reducir este multiplicador M, lo que hace es subir el encaje. ¿A quiénes? A las entidades. Les sube, les dice, desde ahora cuando recibas depósitos ya no te voy a pedir 10% por cada depósito. Te voy a pedir 20% o 60%, inclusive llegó a 60%, imagínense en nuestro país, en el caso de moneda extranjera. No sé si esta parte me entienden. O sea, ¿por qué controla el Banco Central el encaje? Porque está haciendo seguimiento a los precios. Cuando el encaje legal es bajo, el multiplicador es grande, lo que generalmente tiende a presionar un incremento de precios. Entonces, lo que quiere el Banco Central es que los precios no se incrementen, sino estén estables. Entonces, lo que va a hacer es incrementar el encaje legal, reducir el multiplicador y hacer que los precios no se incrementen.
No sé si es que esa parte se entiende o algo tal vez podemos aclarar. Espero que se entienda. ¿Por qué se incrementan los precios? Bueno, todos quisiéramos que la producción sea cada vez mayor, ganar más. Entonces, para que la producción sea mayor, generalmente hay que darle impulsos monetarios y fiscales. Uno de los impulsos podría ser la reducción del encaje. Pero cuando se reduce el encaje, si bien se empieza a producir más porque la tasa de interés cae, como pueden ver en el gráfico de la derecha, a medida que esto se incrementa, la demanda agregada proviene de la interacción de estas dos curvas, a medida que el Banco Central introduce más plata a la economía o reduce el encaje, se incrementa la demanda agregada al interior de la economía o a medida que también las políticas fiscales, como los bonos, por ejemplo, se hacen más fuertes, digamos, ¿no? Hay más bonos, más cosas, empieza a incrementarse la demanda agregada. Y al incrementar la demanda agregada, presiona el incremento de los precios. Y eso es algo negativo porque la gente no va a estar conforme con precios cada vez más altos. Además, se puede descontrolar, como en el caso de la UDP, el año 1985. Entonces, para controlar ese incremento de precios, otra vez el Banco Central lo que hace es controlar la oferta monetaria subiendo el Banco Central. Entonces, va midiendo los precios, va controlándolos a través del encaje legal. Y el encaje legal recae, como les digo, sobre los depósitos, ya sean a la vista, caja de ahorro y depósitos a plazo fijo. Sobre todos estos depósitos recae el encaje legal y se llama en efectivo y en títulos, pero en realidad todos los encajes son en dinero, ¿no? ¿Por qué se llama en títulos? Ahora sí les explico por qué se llama en títulos. Porque hay una parte del encaje legal que las entidades depositan directamente en el Banco Central, en sus cuentas del Banco Central y entra a su bóveda, y el Banco Central, ¿qué hace con ese dinero? No lo deja guardado en la bóveda del Banco Central. Lo que hace es invertirlo, ¿no? Invierte para generar un rendimiento, según su política de inversión. Puede invertirlo en el extranjero. Bueno, de acuerdo con su política de inversión, el Banco Central invierte ese dinero en títulos, pero, o sea, obviamente invertir significa invertir en títulos. No invierte, por ejemplo, comprando inmuebles. Claro, podría ser otra forma de inversión. El Banco Central recibe el encaje legal y compra casas, digamos, y después las vende. No hace eso. El Banco Central recibe el dinero y lo invierte, compra títulos según una política de inversión. Y esos títulos dan un rendimiento. Y ese rendimiento es entregado a las entidades. Es decir, las entidades reciben una especie de ganancia mínima por dejar ese dinero en manos del Banco Central y no tener ese dinero totalmente inmovilizado. Por eso se llama encaje en títulos. Y el encaje en efectivo, ¿por qué se llama en efectivo? Porque ese dinero entra al Banco Central y el Banco Central solamente lo guarda. No invierte, no da rendimientos, no da nada por el dinero que ha entrado al Banco Central. Por eso se llama encaje en efectivo. En efectivo porque no rinde nada a la entidad financiera. Está en el Banco Central y nada más. Y encaje en títulos porque el Banco Central, con el dinero que recibe, compra títulos, los cuales tienen un rendimiento que al final de su periodo es entregado a las entidades, así como una tasa de interés mínima, digamos, ¿no? Un rendimiento que puedan tener estos títulos. En cuanto al encaje al efectivo, no tenemos, bueno, no puse aquí creo el detalle. Hay una parte que se queda dentro de la misma entidad, ¿no? Hasta un porcentaje queda en el interior, 60% si no me acuerdo mal, dentro de la misma entidad, en sus propias bóvedas. La entidad no puede hacer nada con ese dinero, está guardado ahí, y la otra parte sí está en el Banco Central de Bolivia. Entonces tenemos en cuanto a efectivo esas dos componentes, pero de todas formas, todo lo que es encaje en títulos no puede ser negociado o comprando títulos, perdón, todo lo que es encaje en efectivo, perdón, no puede ser utilizado comprando títulos, tiene que estar ahí, inmovilizado. A diferencia del encaje en títulos,
los cuales el Banco Central sí, digamos, utiliza esos recursos para comprar títulos y dar un rendimiento a las entidades. Espero que se haya comprendido. No sé si a mi Mora se comprendió o hay algo que se puede aclarar. No, está bien, se entiende. Excelente. Entonces, en ambos Dice una encajes, consulta, sí, adelante, Vilma. el porcentaje del encaje en títulos, hay un porcentaje que está destinado a esto de los títulos o de qué depende? Eso es. Para en títulos y para en efectivo hay diversos porcentajes. Voy a detallar primero lo que son los porcentajes del encaje en efectivo. Si una entidad financiera recibe depósitos en moneda nacional o en moneda nacional con mantenimiento, o sea, ligado a la UFB, ¿no es cierto? Indexado a la UFB, que es la unidad de fomento a la vivienda, en cualquiera de las dos, ya sea moneda nacional o en UFBs, la entidad financiera debe encajar 5,5% en efectivo. Y además 4,5% en títulos. Como les digo, 5,5%, en realidad el total, fíjense, 5,5 más 4,5 es 10% lo que tiene que encajar. 5,5 más 4,5, 10%. Solamente que 5,5% lo va a tener inmovilizado sin ganar ningún tipo de rendimiento, nada, está ahí guardadito, digamos. Y estos otros 4,5% el Banco Central va a utilizar para comprar títulos. Eso es en cuanto al encaje en moneda nacional o UFBs, la suma de efectivo más en títulos. Si la entidad recibe depósitos en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor con respecto al dólar, ¿no es cierto?, tiene que encajar en efectivo 10% y en títulos 10%. Entonces, si sumamos 10% más 10%, el encaje en moneda extranjera o con mantenimiento de valor respecto del dólar es 20% en total, de los cuales 10% está ahí guardadito sin hacer nada y 10% puede generar un tipo de rendimiento a la entidad mediante esta compra de títulos. La única diferencia acá en títulos es por el plazo. Cuando los DPFs cuando se trata de DPFs con mayor plazo de 720 días, encaja 10%. El resto de DPFs en moneda extranjera o cajas de ahorro, lo que sea, encaja 11%. ¿No? Entonces, si estamos hablando de dinero de depósito de caja de ahorro, va a tener que encajar en moneda extranjera 10% en efectivo y 11% en títulos, en total 21%. En algún momento esto llegó hasta más del 60%. No sé si se ha entendido, Vilma, o algo se puede repetir. Está bien, dicen. Excelente. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a una aplicación también del encaje legal. ¿Cómo se ha usado este encaje legal en los últimos años como instrumento macroprudencial? Porque les decía, lo clásico es esto que está acá. Esto ustedes pueden encontrar en un libro, y esto lo he sacado del Dornbusch, existen muchos otros libros de macroeconomía, modernos o antiguos, es lo mismo, digamos, no es lo clásico. Pero en los últimos años, después del 2008, también se ha usado el encaje legal para llevar adelante las políticas de tipo macroprudencial, que ya no son estas simples, o sea, no es que sea simple, pero no son solo estas, ¿no? Sino han buscado otros objetivos. Por ejemplo, hay un estudio interesante que aquí les pongo también de fuente, está en internet, publicado por Tatiana Rocabado, es una compañera que trabaja en el Banco Central de Bolivia, ¿no? El año 2016 publicó un estudio interesante, por eso les pongo, me pareció bastante interesante el encaje legal como herramienta macroprudencial. Pueden descargarlo si buscan por ese título, ¿no? ¿Qué nos muestra este análisis? Acá vemos, por ejemplo,
la línea de color azul es la tasa de encaje legal requerido, es decir, estos porcentajes que veíamos, ¿no ve? Pero solamente ve para moneda extranjera ahí en esa gráfica. Por ejemplo, este 10% más el 11 de acá, decíamos, da 21 hoy día. Pero en el pasado, hasta el 2015, fíjense, el requerimiento inclusive llegó al 65.8% el requerimiento promedio. En dólares les estoy hablando, en moneda extranjera, no en moneda nacional, en moneda extranjera. Entonces, y además, ella muestra en su gráfica la tasa de crecimiento a 12 meses, me imagino que es hasta 12 meses, de la cartera en moneda nacional, de la cartera pero en moneda extranjera. Como ustedes saben, actualmente los depósitos están principalmente en moneda nacional, muy poco en moneda extranjera, más o menos el 86% está en moneda nacional, 85 pongan, y el 15% está en moneda extranjera, en dólares, básicamente. ¿No? Entonces, acá ya compara en su estudio, dice, entre el año 2003 y el año 2008, el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera, fíjense, era cíclico. A veces estaba por debajo de un promedio del cero, o sea, con decrecimiento, fíjense, se reducía en estos dos lugares, inclusive en algún momento el 2007 se incrementó y luego se volvió a reducir fuertemente y luego se incrementó. Ustedes saben que la razón por la cual se redujo los depósitos en moneda extranjera y se volvieron en bolivianos fueron, por ejemplo, entre otros, el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, que eso se emitió el año 2004. Otro también fue la brecha del tipo de cambio, porque antes entre el de compra y el de venta solamente había 2 puntos. Si comprabas en 6,8, digamos, lo podías vender en 6,82. No había mucha diferencia. Después se amplió a 10 puntos y más la utilidad de la entidad financiera puede ser hasta 12 puntos, ¿no? Entonces, esas cosas determinaron la reducción de los depósitos en moneda extranjera. Sin embargo, aquí ella muestra en su estudio que un determinante más fuerte todavía ha sido los requerimientos de encaje legal del Banco Central. Entonces, fíjense que en todo este periodo el encaje legal en moneda extranjera más o menos estaba en 14,5%. Luego el Banco Central empezó a pedir más por los depósitos en moneda extranjera, llegando hasta casi el 45% el año 2009. Lo redujo por temas de política también monetaria, y luego empezó a incrementarlos fuertemente de forma sostenida hasta llegar a un 65,8%. Es decir, cuando la entidad financiera recibía 100 dólares, digamos 100 dólares, 65 dólares con 80 centavos tenía que entregarlos como encaje y solamente podía prestar 34,2 dólares, ¿no? Muy poco. Entonces, por esa razón, ella muestra que las entidades ya no tuvieron incentivo a captar depósitos en dólares. De hecho, las tasas de interés en dólares estaban cerca a cero. Entonces, los dólares empezaron a decrecer como medio de depósito, ¿no? A medida que el requerimiento de encaje legal se incrementaba. Entonces, ella dice que el encaje legal puede usarse como un instrumento macroprudencial para estimular los depósitos o para reducir los depósitos, ¿no es cierto? Y también la cartera. En este caso está hablando de la cartera, ¿no? Entonces, con el encaje legal redujeron también la cartera, ¿no? Por los depósitos y cartera, porque si te piden por tus depósitos que se quede casi todo como encaje, puedes prestar poco, ¿no? Entonces, el crecimiento de la cartera en esa moneda se empieza a reducir, ¿no? Y actualmente eso ha estado pasando. También, si ustedes recuerdan, inclusive este año, el Banco Central redujo el requerimiento de encaje legal al 20%. Estaba en 40 y algo, más o menos, al principio de este año, y se redujo. Ahora solamente el requerimiento de encaje es 20%, 21%, que es muy poco en realidad respecto de lo que estaba en moneda extranjera. Eso ha permitido generar recursos y la creación de fondos como el CAPROCEN, recursos que han debido escuchar en la televisión la propaganda
ofrecer estos créditos 1, 2, 3, que tienen una tasa de interés máxima del 3%, ¿no? Entonces, el encaje legal se ha estado usando también de esta forma como herramienta de tipo macroprudencial. Bien, con eso voy a acabar lo que es el marco regulatorio actual, que parte del Consejo de Estabilidad Financiera y tiene toda esta estructura donde ven lo que es la regulación macroprudencial. Espero que se haya comprendido qué era lo macro y qué es hoy día lo prudencial y algunos instrumentos macroprudenciales como el encaje legal, que no solamente está apuntado o está apuntando ver lo que es la inflación, sino otros temas como el decrecimiento del crédito. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, estimados participantes. Bien, entonces parece que quedó claro hasta ahí. Vamos a empezar entonces viendo el sistema de intermediación financiera, este módulo. Vamos a abocarnos ahora un poco a lo que es micro, lo que ustedes ya más han conocido, han visto. Vamos a tratar de profundizar algunos temas. Espero que esto esté contribuyendo a sus conocimientos. Si no vieron el tema del encaje, pues ahora lo vieron. Mi objetivo es ser un poco más macro, más abarcador. Vamos a ver la mayor parte de temas. No vamos a profundizar a mucho detalle, pero sí los vamos a ver así a nivel general, como lo que acabamos de hacer con el encaje legal. Entonces, empezando con el sistema de intermediación financiera, ustedes saben que tenemos lo que hace es intermediar recursos y es el principal sistema de intermediación en nuestro país, más grande que el mercado de valores. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dinero, que son los depositantes, superavitarios, y los que quieren dinero para algún proyecto de inversión o por necesidades coyunturales, que son los deficitarios, los prestatarios, en este caso, ¿no? Cuando veamos mercado de valores, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de inversionistas, a los que tienen dinero disponible, y a los emisores, los que son los deficitarios. Pero en intermediación son los depositantes y los prestatarios, los dos. ¿Cuál es el marco legal e institucional específico de este sistema? Acá les hago un resumen muy breve de los hitos más importantes del sistema de intermediación financiera. El año 1928 se crea la ley más, la que es reconocida actualmente la más importante ley de bancos. Antes había otra, pero donde generalmente comienza la historia en todo lo que vemos en los libros actuales es 1928. ¿Por qué? Porque hubo un hito con la llegada de una misión de economistas de los Estados Unidos, expertos en el sistema financiero, que a raíz de su visita y su informe, se crea pues el Banco Central de Bolivia, también se crea la autoridad, o sea, ASFI, la superintendencia, pero se llamaba en aquel entonces la superintendencia de bancos, que son los más importantes en el campo de la regulación y la supervisión bancaria, ¿no? Entonces, por eso se toma el año 1928 con la Ley General de Bancos, que reforma el sistema y como les dije, crea el Banco Central y la superintendencia. Esa misión no solamente llegó a Bolivia, es curioso, fue por varios países de nuestro continente. Esa misión, por ejemplo, llegó a Perú también, llegó a Chile, llegó a Ecuador. Entonces, de tal forma de que todos los países a los cuales llegó esa misión el año 1928 separaron al Banco Central de la Superintendencia de Bancos. Son dos instituciones diferentes en todos estos países que justamente dan con el Océano Pacífico, ¿no? Como les decía, Perú, Chile, Bolivia, bueno, que tenía en algún momento acceso al Pacífico, Ecuador también tenemos ahí, ¿no ve? Todos esos países separan su banco central de su superintendencia. Otros países a los cuales no llegó la misión esta, la Kemerer, tienen su banco central solamente. Y un departamento del Banco Central es el que hace la supervisión, pero no tienen una superintendencia o ASFI, digamos, en esos países. ¿Qué países son? Hablamos, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de México, de Uruguay, todos los que están ya también al lado atlántico, ¿no? Donde no llegó esta misión Kemerer. Entonces son dos modelos diferentes
que al final, bueno, a nosotros nos ha convenido más tenerlos separados, a los dos, al Banco Central y a la Superintendencia. Les voy a contar ahorita por qué nos ha convenido tenerlos separados, ¿no? Entonces, en 1970 se genera otra ley, ley del Sistema Financiero Nacional. En esa ley incorporan a la superintendencia al Banco Central, es decir, uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué tal si hacemos la prueba? ¿Por qué tenemos que tener separados los dos? Tal vez convenga tenerlos en un solo lugar. Entonces introdujeron a la superintendencia al Banco Central y fue parte de un departamento más, ¿no? Del Banco Central. Y no fue tan mal, pero uno de los problemas principales que ocurrieron es que, pues bueno, pues la supervisión bancaria no pudo ser tan minuciosamente atendida. Había varias entidades que atender. El Banco Central más estaba abocado a lo que es la política macroeconómica. Todavía no se hablaba de esto de la regulación macroprudencial ni nada de aquello. Era la macroeconomía clásica, ¿no? ¿No es cierto? La antigua. Entonces, el rol de la superintendencia no era muy importante, se había descuidado a los bancos, muchos habían entrado en quiebra, ustedes saben después también cuando vino la hiperinflación. Entonces, se empezaron a liquidar bancos, por ejemplo, había como ahora eso del sector productivo, lo de la colocación en esos sectores, bancos de fomento, industriales, agrícolas, pero no les había ido muy bien. No habían tenido tampoco una buena supervisión bancaria. Entonces, en 1987, con el Decreto Supremo 21660, se restituyó a la Superintendencia de Bancos, tal como lo había establecido la Ley General de Bancos de 1928. Entonces, vuelven a separar al Banco Central para darle más importancia a lo que es la supervisión financiera, ¿no? Y el año 1993, después de algunos años, 6 años después de que se restituye a la superintendencia, se emite la ley 1488. Justamente este año tuve compañeros, ustedes saben que, bueno, con los cambios políticos también cambian autoridades, ¿no? En ASFI tuve un compañero que estaba trabajando el año, seguramente el año 87, tal vez unos 2 años antes, ya en el Banco Central, dentro de lo que era el departamento de supervisión, ¿no? Y él fue de los fundadores de la superintendencia cuando se separa del Banco Central, y bueno, pues es muy antiguo, mucha experiencia, un compañero Wilson Castillo, ¿no? Y 1993 se emite la ley 1488 famosa, con la superintendencia, donde llevan adelante muchos proyectos como incorporación de entidades, por ejemplo, no bancarias a lo que es el ámbito de la supervisión y regulación del sistema financiero, bancos o entidades que estaban, digamos, en la sombra, se llaman shadow banking, aquellos que no están dentro del sistema formal, se los incorpora, y bueno, pues como todo también tiene su apogeo y su caída, ¿no es cierto? El año 1994 se viene una pequeña crisis, contagio de México, de la crisis del tequila, y el año 1999, otra crisis financiera que viene de la crisis asiática, ¿no? Y en nuestro país también por el crecimiento de crédito de consumo de una financiera de aquel entonces, Acceso, que se llamaba crédito de consumo, que se había estado dando a diestra y siniestra, prestatarios que después también no quisieron pagar sus cuotas, que en algún momento cuentan las personas que vivieron en aquel momento en la superintendencia, tomaron la superintendencia y les incluso pusieron dinamita, cuentan algunos compañeros que bueno, he conocido, que bueno, fue complicado, el año 1999, 2000, 2001, donde tuvimos una crisis muy fuerte, pero seguíamos bajo esta ley de bancos, entidades financieras que toma elementos de Basilea I, ¿no? El año 1988 se emite lo que se conoce como Basilea I, que son estas medidas de supervisión prudenciales para los sistemas financieros, y la ley 1488 rescata estos temas, ¿no? Y se estaba supervisando conforme a lo que establece Basilea I. Si ustedes ven la ley 1488 y comparan con Basilea I, es muy similar, realmente toma muchísimos elementos de Basilea I, ¿no? Bueno, después tenemos la crisis, les decía, 1999-2000,
la mora se incrementó por encima del 16%, muy fuerte. Muchas entidades también tuvieron que cerrar. Y el año 2009, con el Decreto Supremo 29894, se crea lo que se conoce como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Yo llegué en este momento a la ASFI, ¿no? Entonces, esa es, digamos, es la misma institución. Actualmente se considera que es la misma que se crea en 1928, que cambia nombres, pero tiene el objetivo el mismo de velar por la estabilidad del sistema financiero. Y cuando se crea la ASFI, en el año 2009, no solamente que le encargan supervisar el sistema de intermediación, sino también le encargan el sistema de valores y también seguros, ¿no? Bueno, no fue posible porque yo me acuerdo cuando entré teníamos un departamento de la superintendencia de seguros, también había la dirección de mercado de valores, sigue habiendo hasta ahora valores, pero era muy amplio supervisar los tres mercados, necesitarían, bueno, mucho más tiempo, superintendentes que conozcan de los tres y los cuales no contábamos en ese momento. Tal vez ahora tenemos superintendentes o autoridades que pueden ver valores e intermediación, pero ver el mercado de seguros sería muy amplio, ¿no? Entonces, se vio por conveniente en aquel momento, un poco después, separar nomás a lo que es seguros y llevarlo a la autoridad de pensiones y seguros, ¿no? La APS. El año 2013 es la última norma legal importante. Se emite la Ley de Servicios Financieros, donde lo más relevante acá, yo diría que es realmente lo más fundamental, es que la ASFI no solamente supervisa y el sistema financiero en sí no solamente debe encargarse de colocar créditos de la forma tradicional, velando por la estabilidad del sistema y de la economía, sino también debe velar porque estos cumplan una función social, es decir, que sirvan al país para su crecimiento con igualdad de condiciones, eliminando la pobreza, etcétera. Eso está en el artículo 4 de esta ley. Es algo deseable, ¿no es cierto? Ahora, la forma en la cual se puede hacer, eso puede ser discutible, porque, bueno, ustedes saben, algunos han estado a favor, otros en contra de las tasas de interés reguladas o de las cuotas de cartera. Sobre el tema ha habido mucha discusión, inclusive muchas veces he participado yo en discusiones con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Sin embargo, creo que es un elemento que cambia la conceptualización anterior, porque hasta la 1488 se veía al supervisor solamente como tiene el objetivo de velar por la estabilidad del sistema. No se veía como que debería también velar por que cumplan los servicios financieros una función social. Por eso se le da una mayor importancia también a una dirección en la superintendencia, que es la Defensoría del Consumidor Financiero, ¿no? Entonces, esa sí tiene mucha fuerza también. Ese ha sido el enfoque nuevo que hemos tenido en este marco de institucional. ¿Cuáles son las entidades financieras que hacen parte de nuestro sistema? Pues bien, acá vamos a ver un detalle, ya estamos justo en hora. De todas formas, el día de mañana vamos a continuar el tema. Vamos a ver los participantes, y yo sé que ustedes ya lo conocen, pero seguramente van a descubrir en la presentación en lo que vamos a avanzar cosas que tal vez no las sabían, o si las sabían no la tenían muy claro, ¿no? Entonces vamos a tratar de abarcar estos temas, repasar un poquito qué entidades tenemos, qué tipos de créditos que están acá, pero ver un poquito más las características, por qué son estos tipos de créditos, a qué se debe esa terminología, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta. Encantado de poderles atender. No sientan vergüenza, digamos, si quieren consultar o decir esto quisiera que se amplíe o no estoy de acuerdo, pues encantado de poder atender sus comentarios. No sé si tienen algo que decir, estimados participantes, sobre lo que vimos el día de hoy, ¿no? Licenciado, antes que se me olvide, hacer una consulta. El documento de presentación que usted nos está mostrando
está en la página, porque le comento que he descargado uno y no tiene nada que ver, me parece, porque dice Introducción a la Gestión Integral de Riesgo. Ah, esta presentación, dices, Vilma. Sí, Lice, en esta presentación, la cual usted nos está mostrando a través de su pantalla, no la tengo, bueno, yo no he visto en la página. Ah, se han debido entonces confundir. Voy a hablar hoy día con Karen. Lo que pasa es que la anterior semana estuve dando un módulo, justo acabé el viernes, de gestión integral de riesgos. Y si ustedes no han podido descargar, es posible que ellos hayan confundido esta presentación con la anterior. Pero no se preocupe, ahora voy a hablar con Buenas Karen. noches, licenciado. Sí, ¿qué tal, Karen? Lo estoy escuchando. ¿Cómo está, licenciado? Dígame. ¿Cómo está? Un favorcito. Hay una persona que me indica que lo que han descargado es la presentación esta de gestión integral de riesgos. Entonces, me dicen que no es esta misma. Ah, ya. Perdón. Entonces, Esito, tal vez podríamos verlo mañana. Cambiamos la presentación. Claro que eh, sí. Mil y disculpas. Si no es esta la presentación que nos ha enviado, le pido disculpas. Mañana en la mañana voy a ver, la plataforma con Héctor y mañana en la mañana hacemos el cambio. Les pido disculpas. Excelente, Karen. A ver, yo también voy a revisar ahora, a ver si es la que les he mandado. Entonces, hacemos el cambio. No hay problema. Igual lo van a ver mañana para que puedan hacer el seguimiento al curso, ¿no? Eso nomás sería, estimada Karen. Listo. Gracias, licenciado. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, estimados participantes, que estén muy bien. Mañana nos encontramos entonces en el mismo canal, como dicen, ¿no? Hasta mañana, estimados participantes. Buenas noches, licenciado. Analicen, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Licenciado, tengo la lista de asistencia y le voy a pasar.